¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente para charlar sobre el automóvil y su tecnología. El tema que nos va a ocupar hoy es el termostato, una pieza fundamental en el sistema de refrigeración del auto, que es muy nombrado y quizá no tan conocido, pero que realmente juega un papel fundamental en el funcionamiento del auto, y hoy por hoy no solo en lo que tiene que ver con el tema en sí de la temperatura, sino también con lo que tiene que ver con los sistemas de inyección, porque la temperatura del motor es uno de los ítems que la computadora toma como parámetro, como para decidir el tiempo de inyección y la cantidad de combustible a erogar. ¿Cuál es la función básica del termostato? El termostato básicamente trabaja como un dique regulable. Cuando ustedes ponen en marcha su auto a la mañana, el auto está totalmente frío, y el termostato separa lo que sería la zona de circulación de agua del motor de la zona de circulación de agua del radiador. Al dejarlos separados, el agua no circula, queda expuesta a la temperatura del motor, y esto permite que el líquido refrigerante llegue a la temperatura indicada con mucho más velocidad. En el momento de que el líquido refrigerante llega a la temperatura que el fabricante estipula, el termostato comienza a abrirse, y a medida que se va abriendo empieza la circulación de agua por el radiador, lo que lo va enfriando. Y así empieza lo que sería un círculo virtuoso de circulación de agua y descenso de la temperatura, hasta que llega un momento en que la temperatura llega al máximo requerimiento. El termostato se abre completamente y todo el caudal del agua pasa sin ningún tipo de impedimento a través del radiador. Y de esta manera el vehículo mantiene su temperatura. Para darles una idea muy genérica, porque cada vehículo tiene su temperatura específica, pero normalmente la temperatura indicada para un vehículo arranca en los 83, 84, 82 grados. A esa temperatura normalmente empieza a abrir el termostato. Y la temperatura máxima que puede llegar a 93, 94, en algunos casos hasta 98, depende del vehículo. Yo sé que al decir 98 grados uno piensa enseguida, bueno, pero a 100 grados hierve. Bueno, sí, a 100 grados hierve el agua, no el líquido refrigerante, que es lo que ustedes hoy tienen en su vehículo. El líquido refrigerante tiene un punto de ebullición mucho más alto, que pasa a los 110, 112 grados. Y además, en el circuito de refrigeración tenemos un sistema presurizado. Ustedes saben que cuando un líquido es sometido a presión, su punto de ebullición se eleva. Por lo tanto, la composición del líquido refrigerante más la presurización del sistema de refrigeración hace que el punto de ebullición del líquido refrigerante sea mucho más alto. Es importante resaltar el gran valor que tiene el funcionamiento del termostato, porque es el que continuamente va regulando la temperatura. Si el auto se empieza a enfriar demasiado, el termostato empieza a cerrarse un poquito. Si se calienta mucho, empieza a abrirse un poco más, y va continuamente variando entre el mínimo, que es totalmente cerrado, hasta el máximo, que es totalmente abierto. Los termostatos están formados por una válvula que se abre y se cierra a través de un helicoide, que en sus primeras épocas y aún en la actualidad estaban en su interior. El centro de ese helicoide era alcohol, lo que hacía que al calentarse, en vez de dilatarse, se contraiga, y eso hace abrir la válvula. Después fueron mejorando los elementos con los que se fabrican, y hoy por hoy la mayoría de los termostatos son encapsulados, tienen una cera que, de acuerdo a la temperatura, esa cera se dilata o se contrae, y va, por supuesto, todo esto calculado y calibrado, y va abriendo en más o en menos el termostato, y de esa manera regulando el caudal de agua que pasa y su paso por el radiador, y de esta manera la temperatura que va teniendo. Y últimamente, con el advenimiento de la inyección y la computación y la informática y la digitalización del auto, tenemos una gran cantidad de termostatos que se llaman pilotados, que ya no se rigen por la temperatura del agua, sino que se abren y se cierran conforme a lo que la computadora del auto les dice que tienen que hacer. La computadora del auto obtiene a través de distintos sensores ubicados en el motor cuál es la temperatura del motor, y es la computadora que decide cuánto tiene que estar abierto el termostato, y manda esa información
a una caja donde el termostato está instalado y electrónicamente ese termostato se abre o se cierra. Esto ha hecho que el sistema sea más sofisticado, pero como todo en lo que interviene la electrónica, mucho más preciso. Pero sepan ustedes que el termostato tiene esta función fundamental, es un elemento que está presente del auto desde hace muchos años, que no ha tenido una gran variación en cuanto a lo que es su construcción, pero mantiene la importancia en su funcionamiento. Espero que este tema les haya sido de interés. Cualquier duda, cualquier consulta, como siempre les digo, estamos a su disposición. Les recuerdo nuestros medios de comunicación, estamos en Facebook, en Twitter. Nos pueden visitar allí y enterarse de las novedades que van ocurriendo dentro de Neumax. Y como siempre les digo, las vías de comunicación son variadas y a todas ellas atendemos para que ustedes nos puedan consultar. Gracias y hasta la próxima. Neumax es Bosch Car Service. Diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli. Avenida Libertad 5641.